Mi nombre es Christopher Héctor Ignacio Torres y hoy presentaré lo que es la evaluación de la unidad 3 de la materia de formulación y evaluación de proyectos. Primeramente tenemos un mapa conceptual sobre la estructura organizacional. Este aplica para cualquier tipo de empresa. Esta información cabe mencionar que fue sacada de un PDF de un trabajo que se utilizó para hacer una estructura organizacional de una empresa automotriz. Primeramente tenemos que empezar explicando qué es una estructura organizacional. Esta es un marco formal mediante el cual las tareas se dividen y agrupan y coordinan. Esto con el fin de que la empresa tenga una buena producción y esté estructurada correctamente para que todo funcione de manera adecuada. La estructura organizacional se divide principalmente en cuatro partes, la cual es la centralización y descentralización, la amplitud de control, la cadena de mando y la departamentalización. Primeramente hay que explicar qué es la centralización y qué es la descentralización. La centralización se refiere al grado en que la toma de decisiones solo depende de una persona o del más alto rango de esa empresa, ya sea el jefe, el dueño de la empresa, pero solo por el alto mando se van a tomar decisiones. La descentralización se refiere a cuando la toma de decisiones también recae en lo que es los empleados. Estos también tienen voz y voto para tomar decisiones, libertad. Entonces, entre más los empleados estén involucrados en la toma de decisión, será una estructura organizacional descentralizada. Otra parte de la estructura organizacional es la amplitud de control. Esta se refiere a cuántos subordinados o trabajadores puede supervisar un gerente o un encargado de área de forma eficiente y eficaz. Otra parte importante de la estructura organizacional es la cadena de mando. Esta es una línea ininterrumpida de autoridad que se extiende desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más bajos y aclara quién deberá rendir cuentas a quién. Esto para que ningún trabajador o persona de mayor o menor rango se involucre en actividades que no le pertenecen. Esto para que todo se mantenga en cierto orden, para que un trabajador no quiera tomar decisiones en una cadena de mando donde se tiene a lo mejor un jefe o un ingeniero. La cadena de mando puede ser por autoridad, por responsabilidad o por unidad de mando. Otra parte importante de la estructura organizacional es la departamentalización. Esta básicamente es la base sobre la cual los empleados o empleos se agrupan para el logro de metas organizacionales, teniendo en cuenta que toda organización tiene una forma propia y específica de clasificar y agrupar las actividades de trabajo. Dentro de la departamentalización tenemos 5 formas de realizar esta división. Esto depende mucho de la empresa y de los objetivos de esta. Puedes escoger cualquiera de estas 5 que a continuación se explicarán. Primeramente tenemos la departamentalización funcional. Esta se refiere al agrupamiento de las actividades y trabajo de acuerdo con las funciones principales desarrolladas en las empresas. Esto depende de que cada empleado o cada persona, trabajador o cada persona que influya en la empresa tiene ciertas habilidades y dependiendo de esas habilidades se le va a asignar una cierta área o un cierto trabajo dependiendo de la función que pueda desarrollar. Otra forma de departamentalización es por productos o servicios. Esto consiste en agrupar las actividades de acuerdo con las líneas de producción. Otra forma de departamentalización es la geográfica, que agrupa actividades tomando como base el territorio o la geografía. Otra parte de la departamentalización es por procesos. Esto agrupa las actividades tomando como base el flujo de los productos o de los clientes. Esto se puede ver reflejado también en una línea de producción que todo va organizado o dividido dependiendo de cómo va el proceso, como una línea de ensamblaje. Otra forma de departamentalización es por clientes. Esta forma de agrupar las actividades toma en cuenta o como base los clientes que los empleados atienden en común. Ahora veremos lo que es la normativa jurídica. Principalmente la normativa jurídica
en resumidas cuentas, se puede agrupar en tres conceptos importantes. El primero es la división de poderes. La división de poderes, como todos sabemos, se divide en tres partes, la cual es el poder ejecutivo, el cual, pues este poder es por mando constitucional. En México pues se deposita en el ejercicio del poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Otra parte en la que se divide este poder es el poder judicial. El poder judicial del ejército del poder judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Por último tenemos lo que es el poder legislativo. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Cámara de Diputados está formada por un total de 500 diputados y 300 de los cuales son electos por el principio de mayoría relativa. Otra parte de la normativa judicial es la jerarquía de normas o en orden de importancia, en orden de jerarquía. Primeramente tenemos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que es la que nos rige a todos como mexicanos. Como segunda parte, en nuestra pirámide tenemos lo que son los tratados internacionales, y después de esto tenemos las leyes federales, que es la que rigen a todo el país, y las leyes locales, que estas dependen de cada estado o hasta municipio. Otra parte de la normativa jurídica son las fuentes formales de derecho. Primeramente tenemos lo que es la legislación. La legislación se refiere, o es más bien la ley que ha sido creada por un legislativo u otro órgano del gobierno. El término puede referirse a una sola ley. Otra parte de las fuentes formales de derecho es la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere, o más bien dicho, es un conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Otra parte importante de lo que es las fuentes formales de derecho es la costumbre, las normas individuales y los principios generales de derecho. Ahora pasaremos a lo que son los impuestos federales. Hay 4 principales impuestos federales que debemos de conocer todos como mexicanos, pues es nuestra obligación cumplir con estos. En primera, tenemos lo que es el impuesto sobre la renta, también llamado ISR. Esto, para que quede claro, se dividió en lo que es a qué persona va dirigida cada impuesto, llamada sujeto, y en base a qué se va a hacer este cobro. Como mencioné, primeramente vamos a ver lo que es el ISR o impuesto sobre la renta. ¿A qué persona va dirigido eso? Este impuesto va dirigido a personas que perciban ingresos, residentes en México o residentes en el extranjero, pero con una fuente de riqueza en el país. Esto es un impuesto básicamente que se le cobra a cualquier persona que perciba ingresos, que resida en México o que tenga algún tipo de riqueza en México que la haga percibir ingresos. En base a qué se va a cobrar este impuesto, se va a cobrar dependiendo de los ingresos percibidos, objeto de impuestos menos deducciones. Esto quiere decir que dependiendo de los ingresos que percibas, se te va a cobrar el ISR. Otro impuesto importante es el impuesto al valor agregado, también llamado IVA. Este impuesto va dirigido a personas fiscales y morales que enajenen bienes o presten servicios. Enajenen bienes se refiere a que compren algún bien o adquieran algún bien, o presten servicios que se dediquen a prestar algún servicio. Esto lo vemos muy comúnmente en cualquier artículo que compremos, viene con un cierto IVA dependiendo como televisiones, electrodomésticos y demás cosas. A veces lo pagamos sin darnos cuenta, pero siempre está presente lo que es el IVA. Y en base a qué se cobra esto se basa o se cobra en base al valor de la operación. Dependiendo del valor, un ejemplo de una televisión, dependiendo del valor de la televisión se cobrará lo que es el IVA.
Otro impuesto importante es el impuesto especial sobre la producción, también llamado IEPS. Este impuesto va dirigido a personas fiscales y morales que en el territorio nacional enajenen o importen ciertos bienes o presten determinados servicios. Como su nombre lo dice, este impuesto va dirigido a personas que generen una cierta producción. ¿Y cómo se va o en base a qué se va a cobrar este impuesto? Pues se va, pues está, pues cobrando en forma general al valor del bien que se enajene o que se adquiera o que importa. También puede constituir la base, en su caso. También puede ser la cantidad de litros, dependiendo, o la graduación alcohólica, si es alguna bebida, pues alcohólica. Otro impuesto importante es el servicio e impuestos sobre automóviles nuevos. Esto quiere decir que va principalmente, como su nombre lo dice, a personas fiscales y morales que enajenen e importen vehículos nuevos, que adquieran o importen básicamente algún vehículo. Como sabemos, año con año se cobra pues lo que es el costo del vehículo. Esto en base a qué se va a cobrar. Bueno, esto se va a cobrar dependiendo o en base a lo que es el precio de venta del automóvil, incluyendo el equipamiento opcional. Como sabemos, pues cada vehículo tiene pues ciertas equipaciones dependiendo de lo que es, pues el automóvil puede contener cierto equipamiento de más o de menos que hace pues que sea pues un automóvil de lujo, o básicamente dependiendo pues de la marca. En caso de que sea un coche pues de importación, pues se cobraría un extra que incluye las contribuciones pagadas, salvo el IVA. Esto, como sabemos, año con año, pues se paga lo que es un llamado adeudo por derechos por conceptos de refrendo anual de placas y tarjeta de circulación. Esto se cobra en base a lo que es, pues el vehículo, también lo conocemos pues como el refrendo vehicular. Este costo pues depende del automóvil, si es un automóvil de lujo o si es un automóvil normal. Dependiendo de en qué área entre pues tu vehículo, se paga la cantidad año con año. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.